Bueno, vamos de curiosidades. ¿No han escuchado, ustedes que son personas viajadas, han escuchado cuál es la expresión de levantas una piedra y te sale un argentino? Sí. Bueno, hay de todos. Como para ser dulce, yo hice una selección de algunos que me llamaron bastante la atención. Que han tenido roles trascendentales en la historia de la humanidad, pero como que más o menos hay o alguna participación en hechos políticamente muy fuertes, pero han pasado prácticamente inadvertidos. Y vamos a empezar con el señor Walter Darré. Walter con W-A-L-T-H-E-R. ¿Qué pasa? El señor nació en Buenos Aires y se fue en 1895, era hijo de inmigrantes italianos. Y terminó participando del régimen del Tercer Reich. Ah, mira. Sí, el señor fue uno de los ideólogos centrales del nazismo, creador de la doctrina sangre y suelo. Asociaba la pureza racial con el trabajo agrario y justificaba la colonización del este de Europa. Terminó siendo ministro de Agricultura de Adolf Hitler. Mira, qué pinturita. Sí, también entre 1933 y 1942. Prácticamente todo el periodo fuerte del nazismo. También integró la SS, la Policía Especial de Hitler, y fue parte del círculo de confianza de Himmler, uno de los ideólogos de lo que se llamó la solución final. Un argentino Tipazo. a full con el nazismo, ¿no? Sí, y pasó el hombre por ahí. Pasó el hombre por ahí. Tenemos a Eduardo de Balfiero, conocido como el Marqués. Ahora, porque ustedes tienen muy presente, uno dice la Mona Lisa, y la imagen de la Mona Lisa se nos viene a la cabeza inmediatamente. Sí. Esto es porque en 1911 la Mona Lisa fue robada del Museo del Louvre por un italiano y desapareció durante 2 años. La búsqueda de la Mona Lisa hizo que se reprodujera de manera masiva su imagen. Entonces la gente que no tenía ni la más pálida idea, porque no todo el mundo podía acceder a libros, que no podía visitar tampoco Francia, no tenía idea cómo era la Mona Lisa, de golpe la empezó a ver hasta en la sopa. Esto es uno de los grandes ejemplos de la reproducción en masa y se estudia para ciencias de la comunicación. Ahora bien, el cuadro que fue robado por el señor Vicencio Perugia, era un italiano que dijo que tenía que recuperar la cultura italiana, ¿no? La tuvo 2 años debajo de su cama. Esta es la versión oficial. Hasta que intentó venderla a un museo de su propio país. Ahí fue denunciado el hallazgo de la Mona Lisa y fue de vuelta al museo francés. Sin embargo, dicen las malas lenguas que en realidad no fue idea de Perugia. Fue idea de Eduardo de Balfierno, también como decíamos recién, llamado el Marqués. El Marqués. Que era argentino y gestionó 5 copias para vendérselas a grandes apoderados, gente con mucho dinero en el mundo de aquella época, diciendo que era la verdadera. Ahora bien, no hay documentos, ni registros, ni fotos judiciales que confirmen la existencia de nuestro amigo Eduardo, pero a nosotras nos gusta creer. Hay un libro de Martín Caparrós justamente con la historia de Balfierno, así que lo recomiendo ese libro. Tipazo. ¿Aporta algún dato concreto? Aporta dato, no vamos a expoliar. Compren el libro, léanlo y métanse en la historia de este estafador argentino. Muy bien. Por eso esta columna se llama Argentinos gracias a Dios. Qué piedrita para la onda, Vamos a hablar de una heroína, entonces. A ver si cambiamos el foco. Vamos a hablar de Maureen Dunlap de Pop, aviadora argentina que nació en Quilmes en 1920 y participó de la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, durante la Segunda Guerra Mundial. Voló más de 20 modelos distintos de aeronaves, incluyendo Spitfires, Mustangs y Mosquitos. Y su trabajo consistió en transportar aviones desde las fábricas hasta las bases operativas, liberando a los pilotos del combate. O sea, ella lo que hacía era trasladar los aviones para que los pilotos que estaban en combate no tuvieran que verse intervenidos por este tipo de maniobras. En líneas generales, la participación de las mujeres en las líneas productivas durante la Segunda Guerra Mundial fue crucial para la industria bélica, que después resultó con los aliados como vencedores. Eso estaba bueno tenerlo en cuenta. Esta es la típica imagen de la mujer con el pañuelo We Can Do It. Sí. Viene de ese tipo de propaganda, de los afiches de aquella época. También tenemos a otros que no queremos tanto, a Osmar Helmuth y Enrique Kusters, espías nazis aquí en Argentina, eran agentes de inteligencia. Fueron detenidos en 1944 en Trinidad y Tobago y se les descubrió que formaban parte de la Operación Bolívar, red de espionaje nazi
que se encargaba de repartir propaganda en toda América Latina. Era la operación nazi más importante de la época. Dato de color, llegó hasta el Alto Valle de Río Negro y Neuquén esta operatoria, con el mismísimo Otto Newman como participante del nacionalsocialismo de aquella época. Hay una foto de Otto Newman en una reunión nazi con mucha gente en 5 saltos con una bandera esvástica gigante indefendible. Busquemos la historia. Tenemos, por ejemplo, a Luis Horacio Fortín, también el bombardero argentino del día D, luchó en el desembarco en Normandía. Sí. Tenemos a el señor Adolfo Kamkinsky, que era un falsificador que salvó la vida de miles de personas nacidas en Argentina, hijo de exiliados rusos. También se mudó a Francia durante su infancia y durante la ocupación nazi salvó la vida de más de 10.000 personas haciendo documentos falsos para las personas para que pudieran zafar sobre todo con los judíos, para que pudieran zafar de la represión nacionalsocialista. Muchísima participación eso de argentinos durante estaba pensando en eso. Durante la guerra. Estaba pensando en eso. Bien, ahora es más de acá de nuestra región, sin embargo es pionero en una de las industrias de entretenimiento más importantes del mundo. Él es Quirino Cristiani. Cristiani. Fue el creador del primer largometraje animado. Tanto fue así que cuando Walt Disney visitó Argentina en los años 40 se encontró con Cristiani y dicen que le choreó la idea. Bueno. ¿Y por qué la vinculación con la región? ¿Y por qué la vinculación? Porque él fue el creador del primer largometraje del mundo que se llamaba El Apóstol. Era una sátira política sobre el señor Hipólito Yrigoyen. Bien, perfecto. ¿Alguno más? Tenemos como último al señor Carlos Díaz Pablo Ducau Gregorini. Es uno de los sellos argentinos en respecto a los casos de ovnis. Que dice que en México en 1985 fue víctima de una abducción. Bueno. Documentado. Está chequeado. Está chequeado. Sí. Todo esto está chequeado. Tiene mi propio sello. Curiosidades. Argentinos, gracias a Dios. Argentinos, gracias a Dios se llamaba este espacio. Perfecto. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes.